¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con dinámica. Las fórmulas que vamos a utilizar son fuerza igual a la masa por la aceleración y peso es igual a la masa por la gravedad. A continuación les voy a presentar mi pantalla en donde observarán un archivo en el que tenemos que completar como apunte para validar la clase. Entonces, en esta parte encontramos que la fuerza es igual a m por a, donde F es igual a la fuerza y que su unidad de medida es en newton. M, que es la masa, y su unidad de medida es kilogramos. ¿A qué se refiere la masa? Es la cantidad de materia que existe en un cuerpo. Y A es igual a la aceleración, que es igual a metros sobre segundo al cuadrado. De aquí se define Newton, que Newton tiene las unidades de kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Y vamos con el primer problema que dice, determine la fuerza que necesita aplicar un auto de 800 kilogramos para que éste acelere a 4 metros sobre segundo. Les voy a dejar de compartir mi pantalla para que visualicemos el problema en el pizarrón. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es, primero, los datos, que es la masa del automóvil, que tenemos que pesa 800 kilogramos. La aceleración es lo que estamos obteniendo, que dice que es a 4 metros sobre segundo al cuadrado, y lo que es nuestra incógnita sería la fuerza. Entonces la fórmula sería esta. Vamos a ocupar esta. Y decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo que dice es, sustituimos 800 kilogramos por 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da 8 por 4, 32, 3200 newton. Y este sería el resultado final de nuestro ejercicio 1. ¿Listo? Ahora voy a volver a compartir mi pantalla. Y ahí tenemos. Ahora vamos, dice, el resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale 40 kilogramos es de 85 newton. ¿Cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Bueno, voy a regresarme a mi pantalla. Voy a abrir la cámara. Y ahora voy a borrar este. Mientras, ustedes pueden seguirse visualizando la parte de los datos. Entonces, ahora vamos a borrar esto. Y nuestros datos cambian, ¿verdad? Y de nuevo dice el problema, el resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale 40 kilogramos, ahí tenemos la masa, 40 kilogramos, y dice, es de 85 newton, tenemos la fuerza, pero ahora nuestra incógnita es la aceleración. Lo que tenemos que utilizar es la misma fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, en donde nuestra incógnita ahora es la aceleración. Aceleración sería igual a fuerza, está multiplicando, pasa dividiendo. Y decimos que 85 newtons no se pueden dividir exactamente como unidad adimensional. Entonces, tenemos que pasarlo recordando que un newton
es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. A lo que obtenemos que 85 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado entre 40 kilogramos. Y esto nos da un resultado de 2.125 kilogramos y kilogramos se van, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar ahora de nuevo con el apunte. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Y ahora pasamos a lo que es peso. Lo que nos dice el peso es una fuerza gravitatoria que un objeto grande como la Tierra ejerce sobre otro. Es una magnitud vectorial, ya que la dirección está orientada hacia el cuerpo más grande. Se representa con la letra W. Cuando un cuerpo cae libremente hacia la superficie de la Tierra, este se acelera debido a que la gravedad que la Tierra ejerce sobre él. Continuamos con la segunda ley de Newton, que nos dice que W es igual a masa por gravedad, donde la gravedad es la aceleración debida a la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la fórmula para calcular el peso de un objeto es W es igual a masa por gravedad, donde W es el peso en Newton, masa es igual en kilogramos y la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. La tercera ley expone que cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, el segundo ejerce siempre sobre el primero una fuerza igual, de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y lo que nos lleva a decir, por eso cada fuerza de acción le corresponde una reacción. Vamos a la parte de la fuerza normal antes de pasar a algunos ejercicios de peso. La fuerza normal se considera un objeto en reposo sobre una superficie horizontal. Sabemos que el centro de la Tierra ejerce sobre él la fuerza gravitacional. A pesar de no tener aceleración, la aceleración es igual a cero. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la fuerza neta que actúa sobre el objeto es cero. Por lo tanto, debe existir una fuerza que se oponga a la fuerza gravitacional y que actúa sobre el objeto para impedir que éste se hunda. Entonces, esta superficie producida por la superficie y actúa de manera perpendicular a la superficie de contacto se le llama fuerza normal. Y aquí nos aclara, por la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a cero. Si N menos W es igual a cero, es decir, tomando en referencia lo anterior que a toda acción le corresponde una reacción, o bien W menos N es igual a cero, por lo que N es igual a W, y como W es igual a masa por gravedad, tenemos que también N sería igual a masa por gravedad. Y ahorita les voy a explicar este diagrama en donde tenemos la masa que corresponde a un peso, y la masa en una superficie horizontal ejerce un peso, pero también hay una reacción, ¿sí? Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Listo. Lo que nos dice ahora es que tenemos una masa
dentro de una superficie horizontal y que esta masa ejerce o tiene un peso, que es W. Pero ¿qué pasa? También hay una fuerza de reacción. Un peso de reacción que sería, que forma un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué forma un ángulo? Porque pues, la superficie está horizontal y tú estás generando una fuerza para que, como dice la explicación, no se hunda este objeto, ¿verdad? Y entonces, lo que actúa de manera perpendicular, lo que quiere decir que este punto está en reposo, ¿sí? O el objeto está en reposo, se aplica un peso y también se le aplica una reacción, que es de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Listo hasta ahí? Bueno, de todas maneras sus dudas me las pueden exportar en el chat de Classroom. Bueno, vamos a continuar ahora con dos problemitas para terminar esta parte. Recuerden que es un repaso de física general en donde podemos observar que las magnitudes y la fuerza de Newton son importantes. Continuamos. Dice, determina el peso de una persona de 55 kilogramos. Lo que tenemos que colocar son los datos. La masa es igual a 55 kilogramos. El peso es nuestra incógnita en este momento. Y la gravedad sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces solamente hay que sustituir directamente. Si esta vamos a ocupar ahora, W es igual a 55 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar un resultado de 55 por 9.81 nos da 539.55 newton. Y este sería el resultado de este problema. Bueno, continuando con el siguiente ejercicio que dice, determine la magnitud de la superficie normal de un objeto de 25 kilogramos que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Pues lo mismo, pero ahora lo que nos pide la magnitud de la superficie del objeto, ¿verdad? Ahora nos está pidiendo n. Y como ya habíamos especificado que n es igual a masa por gravedad, sería similar al problema. Bueno, voy a borrar. Esto lo borramos, los datos. Vamos a borrar esto. Y tenemos que ahora, en vez de W, es N. Y también seguimos continuando con la masa. Y entonces nuestros datos que nos dan, dice 25 kilogramos. Y tenemos la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que nos lleva a decir que esta, pues es directa también, 25 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces n sería igual a 245.25 con Newton. ¿Sí? Bueno, ya tenemos dos problemas. Ya hasta aquí casi vamos la mitad de la parte de los ejercicios que se van a encontrar en su asignación de Classroom. Entonces ahora les voy a compartir de nuevo mi pantalla
para que sigamos con la parte teórica de esta clase. Ya lo realizamos, también ya lo realizamos. Dice, establecemos un sistema de coordenadas donde el eje X es paralelo al plano inclinado y el eje Y es perpendicular al mismo. Se puede descomponer el vector peso en sus componentes rectangulares. Lo estamos descomponiendo en nuestras clases de Mate 3 en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas. Y lo descomponemos de la forma en que se ve la figura. Por geometría tenemos que el coseno de teta es al componente rectangular en Y sobre el peso, o bien el peso en Y sería igual al peso por el coseno de teta. Como sabemos que W es igual a masa por gravedad, por tanto tenemos que el componente en Y quedaría igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Asimismo el seno de teta, el componente en X sobre el peso, o bien el componente en X es igual al peso por el seno de teta, por lo que el componente en X sería igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Para la fuerza normal, es decir, la sumatoria de las fuerzas en Y, sería igual a la masa por la aceleración en Y. Como no hay movimiento en el eje Y, es decir, porque está sobre una superficie, está en reposo, es igual a 0. Entonces, N menos el componente en Y, o el peso en Y, sería igual a 0. Y N es igual al componente en Y. Con lo que resulta que N sería igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Bueno, ahorita lo vamos a explicar en un problema. Y hay cierto en esta parte. El 1. Superficies paralelas. La fuerza de fricción estática actúa en la dirección de la fuerza aplicada, pero en sentido contrario. A toda acción, una reacción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La magnitud de la fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal y se calcula multiplicando el coeficiente de mi fricción estático por la normal. Fricción estático igual al coeficiente por n. ¿Sí? La magnitud de la fuerza de fricción estática es 0 cuando no se aplica una fuerza externa que ponga el objeto en movimiento. 4. La magnitud de la fuerza de fricción estática alcanza su punto máximo cuando un objeto está a punto de iniciar su movimiento mediante la acción de una fuerza paralela a la superficie que están en contacto. 5. La fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal y se calcula multiplicando el coeficiente de fricción cinético. Por lo normal es fricción cinética igual al coeficiente cinético por n, ¿no? 6. Se pueden presentar tres casos cuando un objeto se desliza sobre una superficie y se le aplica una fuerza F paralela. Inciso A, si F es igual a la fricción cinética, el objeto se desliza a velocidad constante. Si la fuerza es mayor al coeficiente de fricción cinético, el objeto se acelera. Si la fuerza es menor que el coeficiente de fricción cinético, el objeto se desacelera hasta detenerse por completo. Si se deja de aplicar la fuerza de fricción cinética, desacelera el objeto hasta llevarlo al reposo. El coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética, es decir, el coeficiente de estático, es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Bueno, vamos a definir un poquito nada más. Hay dos tipos de fricción estática. La estática se presenta cuando la fricción impide que un objeto se ponga en movimiento por la acción de una fuerza, y la cinética se presenta cuando la fricción se pone a un movimiento en acción. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con un problema y les voy a compartir mi
el pizarrón. Listo. Dice, una señora desea mover un mueble hacia la izquierda. El mueble pesa 35 kilogramos y el coeficiente de cinético entre ella y el suelo es de 0.36. Calcule la fuerza que debe emplear la señora para comenzar a mover el mueble. Bueno, vamos a borrar todo esto. Ahora ya no vamos a ocupar estas. Bueno, recordándolas nada más, ¿no? Que N es igual a M por gravedad, que es lo que nos explicaba también el documento. Entonces continuamos con los datos, que ahora los datos nos dan, la masa sería igual a 35 kilogramos, el coeficiente de fricción sería 0.36, MUK o MUK 0.36. Nos falta la fuerza, que es lo que estamos buscando, y ahora la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y continuamos colocando las fórmulas que vamos a utilizar y sería N es igual a masa por gravedad y fuerza sería igual al... No, la fricción cinética, ¿verdad? Sería la fricción cinética. La fricción cinética sería igual al coeficiente de fricción cinética por N. Y ahora lo que tenemos que hacer solamente es sustituir. Primero vamos a sacar lo que es N. Y sería N igual a masa, que sería 35 kilogramos, por G, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y N sería igual a 343.35 newton. ¿Sí? Bueno, también ustedes pueden ir checando los resultados, porque no me vaya a ser que se me pase un número, que espero que no, pero es importante que ustedes también chequen los cálculos. Y después ahora vamos a calcular la fricción cinética. ¿Y cómo lo hacemos? Ya tenemos la fuerza aplicada. F subíndice K, 0.36 por 343.35 newton. Y la fricción cinética quedaría 123.606. 123.606 newton. Entonces con esto terminaríamos la parte de el problema. Dice que la señora necesita emplear una fuerza de 123.606 newtons para mover ese mueble, con base a la fuerza y el coeficiente de fricción cinético, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con otro problema un poquito más complejo, en donde también nos pide calcular la aceleración, ¿sale? Mientras se los leo, y una caja de 70 kilogramos que se desliza sobre una superficie horizontal es jalada por un hombre con una fuerza de 140 newtons a 40 grados con la horizontal. Calcula la aceleración del objeto si el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.15. Bueno, vamos a borrar estos datos. Vamos a borrar los resultados, el procedimiento. Ahora, lo que tenemos que hacer, voy a colocar los datos un poco más para acá.
datos, sabemos que es la masa igual a 70 kilogramos, ¿sí? Tenemos que la fuerza es igual a 140 que está aplicando. Tenemos también ahora un ángulo que es θ, que sería de 40 grados. Tenemos también un coeficiente de fricción cinético que sería 0.15. Lo que queremos calcular es la aceleración. Y lo que también nos da, sabemos que es la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Las fórmulas que vamos a utilizar, pues sería el componente en Y, que sería la fuerza por el seno de θ, el componente en X, claro, que sería la fuerza por el coseno de θ. También sería N, que sería igual a masa por gravedad. También sería fuerza cinética es igual al coeficiente de fricción cinética. Ah, no, perdón. Ahí es el coeficiente, ¿verdad? Cinético por N. Y hasta ahí. Ahora lo que vamos a hacer es el diagrama de cómo está el objeto para que nosotros podamos definir mediante una simulación de cómo se está aplicando la fuerza. Entonces nosotros decimos que el objeto pesa 70 kilogramos, le está aplicando una fuerza de 140 newtons con un ángulo de 40 grados y aquí está la superficie horizontal, el muñequito. Este sería nuestro diagrama, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos visualizando esta parte en donde esta fuerza va hacia acá y tenemos los componentes tanto en F de Y, en F de X y tenemos la fricción en X y el peso, como lo mencionábamos en la introducción a estos temas, ¿verdad? Bueno, para el eje Y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como sabemos que N más la fuerza en Y menos W es igual a 0. Recuerden que está en reposo. Tenemos que N menos, perdón, igual a W es menos el componente Y. Por lo que podemos determinar que N sería igual, W pesa, es lo mismo decir masa por gravedad menos F seno de θ, ¿sí? Y solamente sustituimos N sería igual a la masa, que serían 70 kilogramos, por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es importante colocar todas las unidades para poder obtener un buen resultado, ¿no? Menos 140, que es la fuerza que está aplicando, 30 newton, por el seno de 40. Y eso nos va a arrojar un resultado de 596.71 newton. Bueno, hasta aquí ya tenemos la fuerza para el eje Y, pero nos falta la aceleración porque ahí es cinético, porque ya estás moviendo el objeto, ¿verdad? Entonces, voy a dejar un momento esto para que lo visualicen un poquito mejor. Y mientras les explico que para el componente X, lo que tenemos que hacer es la fuerza en el componente X menos la fricción en el componente X sería igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Porque estamos
solamente en el eje horizontal, como estamos viendo en esta parte, este menos este, ¿sí? Explicando desde el diagrama. Bueno, voy a borrar ahora sí, les voy a borrar esta parte, los datos pues ya ahorita ya no nos sabemos, ya los tienen en su apunte, y continuamos. Para el eje X, esto es para el eje X. Entonces lo que decimos ahora sí es que la fuerza X menos la fricción en X sería igual a la masa por la aceleración. En donde tenemos que A, despejando este, solamente sería igual a la fuerza de X menos la fricción de X entre la masa. Y A sería igual a la fuerza en X, ya la tenemos, que sería 140 newton por coseno de 40 grados, que es lo que tenemos, menos el coeficiente, menos la fricción en X, que sería menos el coeficiente 0.15 por N, que en este caso sería la fuerza en Y. Vamos a borrar un poquito porque ya no entró aquí el resultado, para que me entiendan un poquito más. Voy a dejarle un espacio para que les explique por qué pasa esto. Sería fuerza que sería 140 por 0.76, que sería el coseno de 40 menos 0.15 por 596.71 newton. Esto, recordemos que entre la masa, 70 kilogramos, y el resultado de la aceleración me tiene que dar 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, hasta aquí pues ya no tenemos alguna duda, solamente me falta ejemplificar que la parte de descomposición de la fuerza en X menos la fricción en X quedaría de la siguiente forma, que esto sería igual a la fuerza por el coseno de 40 menos la fricción, que sería el coeficiente de fricción cinético por N entre la masa. Ese es el paso que probablemente ustedes no observaban, ¿no? Porque en maestra no tengo el dato de Fx o fuerza en X o la fricción en cinética en X. Entonces lo que pasa es que descomponemos esa fuerza y la fricción por la fuerza por el coseno de teta, que sería esta parte, y la fricción de X sería coeficiente por la fuerza, ¿verdad? En Y. Y hasta aquí el día de hoy quedaríamos. Con esto terminaría la primera parte de un repaso general de la fuerza. Y el día de hoy, también por la tarde, espero publicar el repaso de vectores, donde vamos a ver los coplanares, concurrentes, etcétera, ¿no? De todas maneras, les agradezco, que tengan un buen día. Si tienen alguna duda, pues háganmela llegar mediante Classroom. Tardaré un poco a lo mejor en resolver sus dudas, pero sí los llego a leer, ¿no? Es importante que contesten
todos estos problemas que les dejo en claro asignados, y en breve yo los revisaré, ¿no? No se queden, no dejen aplazar sus tareas porque si las entregamos más tarde, pues valen menos. Bueno, nos vemos. Excelente día.